¿No les parece increíble que un simple momento de apenas unos segundos pueda hacer que todo un sector del fandom entre completamente en pánico? Porque eso fue exactamente lo que pasó. Bastó con ver a Jungkook cargando a Jimin durante el concierto para que de repente todas esas personas que llevaban semanas diciendo que Jungkook había terminado, que ya no se soportaban, que ya no existían interacciones y que era momento de superar ese ship, comenzaran a correr desesperadamente para inventar una nueva explicación. Y eso, sinceramente, me parece mucho más interesante que el propio momento. Porque el momento fue hermoso, sí, pero la reacción que provocó en quienes llevan años intentando negar cualquier conexión entre ellos fue todavía más evidente. Es impresionante cómo un solo instante puede derrumbar semanas enteras de teorías. Hace apenas unos días estaban completamente convencidos de que el otro ship era el que dominaba los conciertos. Se burlaban de los fans de Jungkook y repetían una y otra vez que ya era imposible volver a ver interacciones como las de antes. Lo decían con tanta seguridad que parecía que conocían el futuro. Pero bastó un concierto, una sola coreografía y unos cuantos segundos para que absolutamente todo ese discurso se viniera abajo. Y entonces ocurrió lo de siempre. Ya no pudieron seguir diciendo que Jungkook terminó, porque acababan de tener un momento delante de miles de personas. Así que, como esa teoría dejó de funcionar, inmediatamente tuvieron que inventar otra completamente distinta. Y es ahí donde empiezan las contradicciones que, sinceramente, cada vez son más difíciles de ignorar, porque primero dicen que Jungkook terminó. Después dicen que Jungkook nunca existió. Pero perdón, ¿cómo puede terminar algo que según ustedes nunca existió? Es una contradicción enorme. Si realmente creen que nunca hubo nada entre ellos, entonces no tiene sentido hablar de un supuesto final. Y si hablan de que terminó, indirectamente están aceptando que antes existía algo. Son dos argumentos que simplemente no pueden convivir al mismo tiempo. Pero aún así los utilizan dependiendo de cuál les convenga más en ese momento. Lo mismo ocurre con todas las nuevas teorías que empezaron a aparecer apenas terminó el concierto. Algunos decían que Jungkook solo hizo eso porque era parte de la coreografía, como si alguien estuviera diciendo lo contrario. Claro que era parte de la presentación. Nadie está negando eso. Pero inmediatamente después comenzaron a aparecer explicaciones todavía más extrañas, que si Taehyung le dio permiso, que si la empresa quería generar conversación, que si todo estaba planeado para beneficiar a determinado grupo de fans. Y uno se queda pensando, ¿de verdad esa es la explicación más lógica que encontraron? Porque lo curioso es que esas mismas personas, hace apenas unos días, aseguraban que Taehyung no tenía ningún poder de decisión, que la empresa controlaba absolutamente todo y que él era manipulado constantemente. Pero ahora resulta que sí tiene suficiente autoridad para decidir lo que hacen Jungkook y Jimin durante un concierto. Entonces, ¿cuál de las dos versiones es la verdadera? Porque no pueden sostener ambas al mismo tiempo. No pueden decir que Taehyung no decide absolutamente nada cuando les conviene, y unas horas después, convertirlo en la persona que supuestamente autoriza cada interacción entre otros dos integrantes. Es una contradicción tan evidente que ni siquiera hace falta analizarla demasiado. Y eso demuestra algo que, desde mi punto de vista, ocurre desde hace muchísimo tiempo. Las teorías no nacen porque existan pruebas sólidas, sino porque necesitan encontrar cualquier explicación que les permita evitar aceptar un momento que no encaja con la narrativa que llevan defendiendo durante años.
Porque si realmente estuvieran tan seguros de que Jikook no significa absolutamente nada, no sentirían la necesidad de justificar cada interacción que ocurre entre ellos. Simplemente la ignorarían y seguirían disfrutando del concierto. Pero nunca hacen eso. Al contrario, son los primeros en analizar cada segundo, en hacer capturas de pantalla, en grabar videos, en escribir largos hilos y en crear teorías para explicar por qué ocurrió algo que, según ellos, ni siquiera debería importar. Y ahí está precisamente lo más curioso de todo. Dicen que Jikook no existe, pero son quienes más tiempo dedican a hablar de ellos. Dicen que ya nadie presta atención a sus interacciones, pero son los primeros en publicar 20 explicaciones diferentes cuando ocurre una. Dicen que no les interesa, pero no pueden dejar de comentar cada video, cada fotografía y cada pequeño gesto que comparten sobre el escenario. Sin darse cuenta, terminan demostrando exactamente lo contrario de lo que intentan defender, porque nadie dedica tantas horas a justificar algo que realmente considera irrelevante. Creo que en el fondo saben perfectamente por qué un simple momento Jikook genera tanto impacto dentro del fandom, porque hay conexiones que no necesitan exagerarse para llamar la atención. Hay personas que simplemente transmiten una confianza muy natural cuando están juntas, y eso es precisamente lo que hace que miles de fans disfruten viéndolos compartir escenario. No necesitan 20 interacciones en un mismo concierto. No necesitan estar uno al lado del otro todo el tiempo. No necesitan hacer algo extraordinario durante media hora. Les basta un solo momento para convertirse en el tema más comentado del día. Y eso es justamente lo que hace colapsar todas esas teorías. Porque cuando llevas semanas asegurando que ya no volverán a interactuar y de repente ocurre un momento que se vuelve viral en cuestión de minutos, toda la narrativa empieza a romperse. Ya no sirve decir que están distanciados, ya no sirve decir que se evitan, ya no sirve decir que el otro ship tiene todas las interacciones. Entonces aparece una nueva explicación, y después otra más. Es un ciclo que se repite constantemente. Primero hacen una afirmación con absoluta seguridad, luego la realidad la contradice y finalmente crean una teoría diferente para intentar mantener vivo el mismo discurso. Lo más curioso es que este patrón se ha repetido tantas veces que ya casi parece predecible. Antes del concierto se burlan de Jikook. Durante el concierto ocurre un momento entre ellos. Minutos después empiezan las teorías. Horas más tarde aparecen nuevas contradicciones. Y unos días después, vuelven a afirmar otra cosa completamente distinta. Hasta que llega el siguiente concierto y todo vuelve a empezar desde cero. Y quizá esa sea la razón por la que un simple momento Jikook sigue siendo suficiente para hacer colapsar a otro sector del fandom. Porque no importa cuántas teorías inventen, cuántas explicaciones publiquen o cuántas veces cambien su versión de los hechos. La realidad es que un solo instante termina teniendo mucha más fuerza que todas esas narrativas juntas. Mientras unos disfrutan naturalmente del momento, otros sienten la necesidad de justificarlo porque rompe, una vez más, todo aquello que habían estado asegurando con tanta confianza. Y al final, son precisamente esas reacciones desesperadas las que terminan demostrando cuánto impacto puede tener un simple momento entre Jimin y Jungkook.